Bueno, vamos a terminar la edad cristiana, ¿ok? Acuérdense que esta edad todavía estamos en ella, estamos viendo en esta edad. En esta edad vamos a ver cosas bien importantes, es lo que necesitamos explicarle muy bien al estudiante, el establecimiento de la iglesia. Porque a veces me doy cuenta que hay hermanos que tienen a sus hijos y luego no saben si la iglesia fue establecida por Cristo o ellos no saben ni a qué iglesia van. Es muy importante que nosotros entendamos bien el establecimiento del reino espiritual. Y aquí vamos a ver 4 patrones en la edad cristiana, que va a ser el patrón de la salvación, el patrón de gobierno, el patrón también de la adoración y el patrón de la vida diaria. Ya vamos a terminar con esta parte de la edad cristiana, aunque vivimos en esa edad, ¿no? Estamos viviendo en esa edad. Dale poquito para adelante, mijo, dale. Hoy vivimos en esa edad, en el tiempo de la edad cristiana, dale. Ok, es muy importante que cuando usted explique sobre el tema del Viejo Testamento y el Nuevo Testamento, pueda poder, y espero que Dios le dé entendimiento, porque pues uno nada más puede dar la explicación como maestro, pero el maestro divino, el que le va a dar entendimiento a la persona, ese es solamente Cristo. Solamente Cristo es el único que abre el entendimiento al que Él quiere que Dios les dé entendimiento, ¿no? Por ejemplo, hay personas que me han preguntado a mí, que me hablaron unas preguntas, me dijeron, oye, dice una pregunta, si dice el de la radio que ya no se utilizan vestiduras especiales para el sacerdocio, ¿el Nuevo Testamento dónde dice que no se usan vestiduras especiales o cómo? Fíjate, ahí es donde tienes que comprender que el Viejo Testamento era todo físico, ahora todo es espiritual. Y le dije, el Nuevo Testamento no dice cómo nos vistamos físicamente, dice que debemos de vestirnos de Cristo, debemos revestirnos del nuevo hombre, hecho a la imagen de Dios. Esa es nuestra vestimenta, saber la palabra de Cristo, el Nuevo Testamento. Pero en el Viejo Testamento, para poder identificar a los sacerdotes, pues se vestían con vestiduras especiales, ¿no? Pero cuando Cristo vino, les dijo, guardaos de los fariseos que vienen a vosotros con vestiduras por fuera muy limpias, pero por dentro son, ¿qué? Lobos rapaces. Pero en el Nuevo Testamento, ya la Biblia no nos exige que nos vistamos de una manera. Por ejemplo, nomás a la mujer dice que se vistan honestamente. Uno debe de usar el sentido común en ese aspecto, ¿no? O sea, honestamente. O cuando venimos a una cena, yo digo, bueno, cuando yo iba a una cena, a una fiesta que era una cena, pues me vestía con ropa de cena, traje o lo que sea. A eso venimos también el domingo, venimos a una cena del Señor. Pero la vestidura que mira Dios es del Nuevo Testamento. Revestidos, dice la palabra, del nuevo hombre, ¿no? Otra cosa también que me preguntaron. Bueno, pues supuestamente que si Dios le habló a Moisés en visiones en la edad patriarcal, ¿por qué Dios le habló en visiones a Juan Juan el apóstol en Apocalipsis? No le habló en visiones. Le reveló le reveló Apocalipsis por lo que estaba pasando la iglesia. La iglesia estaba pasando por una tribulación muy fuerte y le reveló lo que iba a pasar, lo que estaba pasando y el futuro. Pero eso se lo reveló el Espíritu Santo, no nomás a él, sino también a todos los apóstoles. Por eso Cristo decía, es necesario que yo me vaya para que les envíe el Espíritu. Él los va a guiar a toda ¿qué? A toda la verdad. Entonces fue el Espíritu Santo que le reveló al apóstol Juan el libro de Apocalipsis. No fue una visión, fue una revelación, yo sí le pongo, ¿no? Bueno, entonces estamos estudiando, o ya vamos a terminar la edad cristiana, ¿ok? Vamos a darle vuelta. Acuérdense que la edad patriarcal, la edad mosaica, tiene mucho que ver con este tiempo. A mí me llama mucho la atención esta edad. ¿Por qué? Porque la edad mosaica es el tiempo, como Dios nos enseña, cómo sacó a su pueblo de la esclavitud y los puso para probarlos en el desierto. Y yo te les digo, muy pocos entraron a la tierra prometida. De 20 años para arriba, nada más 2. Los jóvenes entraron, es lo mismo hoy. Cuando Cristo venga, te vas a dar cuenta que muy pocos vamos a heredar el cielo, muy pocos. Los niños sí, pues, ojalá que Dios me hubiera agarrado a mi niño, ¿verdad? Los inocentes, ellos se van con Dios.
pero muchos de nosotros tampoco vamos a entrar. No que Dios no quiera, Dios sí quiere, pero vemos la actitud. Andamos más ocupados en otras cosas que nuestra ¿qué? Salvación. Como quiera que sea, esta parte de la edad mosaica es muy interesante, como les digo. De hecho, inclusive, ayer que enseñé el curso en inglés, dijo una escritura, el que está hablando en inglés, y le dije, esa escritura yo ahí no la aplico. Porque dijo al último, cuando el pueblo de Israel va a entrar a la tierra prometida, que se abre el río rojo, el río Jordán, dice, entrados por la puerta angosta, porque ancha es el camino a la perdición. Y le digo, esa que está hablando él, se debe de empezar desde antes de conocer el Evangelio. Cuando uno empieza a entender el Evangelio, podemos ver el camino ancho, que es el de la perdición, y podemos ver el camino de Cristo, que es el Nuevo Testamento. Cuando entendemos este camino, Dios nos saca, lo entendemos, lo obedecemos, Dios nos saca de Egipto, nos saca de un mundo de pecado, de un mundo de oscuridad, un mundo de inutilidad, de pura vanidad, y nos pone en el desierto después de haber pasado ¿qué? El mar rojo, que viene siendo el bautizo, exactamente. Entonces a partir de ahí Dios nos empieza a probar. ¿Y qué va a probar de nosotros? Nuestra fe, nuestra convicción que creemos en Dios. Entonces Dios te va a probar por un periodo de tiempo. Ahí Dios quería que todos ellos dependieran de Dios para todo, que pusieran a Dios siempre primero para todo. Y vas a ver que muchos pues no quisieron. Pero los que llegaron a la orilla del río Jordán, listos para entrar a la tierra prometida, cuando se abre el río Jordán, ya entran en la tierra prometida. Significa, ahora en el Nuevo Testamento va a ser la entrada al cielo. La entrada al cielo. O sea, nosotros podemos estar en el desierto por 40 años, ¿ves? Luchando sinceramente, tratando de agradar a Dios todos los días. Cuando tú mueras, te quedas a la orilla del río Jordán. Todavía no se te abre el río Jordán. O sea, Dios no te ha levantado de entre los muertos. Pero cuando Él ya te levante de entre los muertos, es como si vas a cruzar el río Jordán y entras a la vida eterna. Eso lo dice Mateo 25, ¿no? Pero observemos esta edad, ¿qué le pasó a ellos? Murmuraban, se quejaban, no les gustaba obedecer a Dios, los mandamientos, y es lo mismo ahora. Los mandamientos de Dios son vida, son para que nosotros podamos vivir en armonía con nuestra pareja, con el mundo, obedeciendo sus mandamientos. Pero cuando el hombre no los quiere obedecer, empezamos con problemas y problemas, ¿no? Bueno, entonces vamos a entrar a la edad cristiana. Por favor, una vuelta, por favor. Acuérdense que en esta parte, te digo, voy a terminar porque vamos a empezar ahorita el plan de Dios para salvar al hombre. Y en ese caso ya no dices nada. Ya te está dando Dios los ejemplos, cómo se salvaba la gente en el principio. Pero, por ejemplo, vamos a ver el reino establecido, que ya lo voy a explicar. Vamos a ver la organización y también vamos a ver la remisión de pecados. Vamos adelante, hijo, rápidamente. Acuérdense que les expliqué, dale despacito, cómo Jesucristo declaró que Él era el que Dios había enviado para hablar la verdad y que el reino se iba a establecer durante el periodo de muchas personas. Fue enterrado. Cuando Él resucita, es importantísimo aclarar a la gente, este es el Evangelio, ahí la resurrección. Mucha gente no entiende lo que es el Evangelio. De hecho, mismos miembros de la iglesia, de repente se les olvida qué es el Evangelio. Por eso el apóstol Pablo nos dice una escritura tan importante. ¿Qué dijo? Porque yo no me avergüenzo ¿de qué? Del Evangelio. O sea, el apóstol Pablo vivía, predicaba y hablaba del Evangelio todo el tiempo. ¿Por qué? Era el poder de Dios para la salvación. Era el poder de Dios para la salud. Es muy importante que no se les olvide, porque, te digo, miembros de la iglesia. Una vez fui no me acuerdo a qué parte, si fue a Nogales, no me acuerdo, y les pregunté que sabían cuáles eran los componentes del Evangelio. Todos estaban así. Hermanos, ese es el propósito de la iglesia. Que sepamos bien el Evangelio, y no nomás que sepamos, que lo vivamos y que lo prediquemos, el Evangelio. No, entonces acuérdate que, un poquito más para atrás, hijo, al revés. Ahí mero, más para acá, ahí está. Acuérdate que ellos estaban pues esperando la promesa, esa promesa que les digo, la promesa del Espíritu Santo, la que les va a revelar todo, incluyendo a Juan el Bautista, que le reveló Apocalipsis. Ellos estaban ahí listos y todos fueron llenos de el Espíritu Santo. 4 cosas que se establecieron este día, ¿te acuerdas? Dime 2. La iglesia, el Nuevo Testamento, el juicio y remisión de pecados. Es muy importante esta historia, porque les digo, aquí es donde uno se da cuenta de la iglesia, cómo empezó la iglesia. Sí, por ejemplo, cuando yo estaba
joven, mi mamá me quería meter a una iglesia. Y yo decía, ¿por qué? ¿O cómo está? Y no me explicaban. La iglesia que cuando yo empecé a estudiar la Biblia, esta es la iglesia que Cristo estableció, año 33 en Jerusalén. Y Él añadía, Él añade a los que van a ser salvos. El Señor añade en las familias, separa a los Abeles, aquellos que sí quieren agradar a Dios, aunque cueste lo que cueste. ¿Qué le costó a Abel? Lo mató su hermano lo mató, pero no le importaba, él iba a agradar a Dios, aunque fuera la muerte, ¿no? Bueno, entonces se estableció la iglesia, todas esas 4 cosas, acuérdense, es bien importante, no se les olvide, año 33, Jerusalén, y así estaba la profecía, 50 días después de que Jesucristo había resucitado. Cuando el día 40, Él empezó a subir al cielo, y una nube se desapareció. ¿Qué representa la nube? ¿Quién? ¿La nube qué representa? ¿Se te olvidó, Milo? Poder, porque no sabemos qué había atrás de la nube, pero la nube, acuérdate que en el desierto estaba la nube también ahí con ellos en el día, y en la noche era una llama de fuego. Entonces Jesús, cuando se desaparece en la nube, es poder. Pero eso es porque Dios estaba poniendo. ¿Cómo? Sí, pues es poder. La nube representa poder. Eso es lo que representa, y también el Espíritu Santo. El Espíritu Santo y la nube representan, el fuego y la nube representan el Espíritu Santo, los dos. Poder, es poder. Ok, entonces ya sabemos, ¿no? Vámonos pues, mijo. Acuérdate que el punto principal era predicar, ¿qué? El Evangelio. Despuésito de que se establece el reino, era predicar. Después, un día se bautizaron 3,000 y otro día se bautizaron 5,000. Y se estaban bautizando mucha gente. Por eso Satanás aquí empezó a atacar. Hace rato mi hija me hizo una pregunta que hay gente que a veces no comprendemos. Dice, bueno, pues si Dios sabe esto, de que Él quiere que lo adoren, entonces el hombre, le digo, es que es muy sencillo, le dije, aplícalo padre e hijo. Mira, yo quiero que mi hijo me honre. Si él quiere que yo le deje una heredad, tiene que honrarme, si no, yo no le dejo nada, porque así está Dios. Pero Dios es sí o no. Dice, Señor, tú eres mi padre, tú me criaste, ¿quieres la herencia? Sí, herencia de vida eterna. Pero si yo no quiero, y yo me retiro, ya no quiero adorarlo, entonces me voy a adorar yo, porque adoro mi carne. ¿Cómo adoro mi carne? Haciendo la voluntad de mi carne. ¿Qué quieres, carnita? Pues quiero una caguama, ¿qué quiero esto? Entonces yo estoy adorando mi carne, ¿no? Yo soy mi adoración, yo soy mi propio Dios, está bien, no hay problema, nada más que dice la Biblia, el ocuparse de la carne es muerte. Cada quien tomamos esa decisión, ¿y qué te va a dar la carne? Puros problemas. Y el día que te mueras no te va a dar absolutamente nada, y le vas a decir a Dios, ¿por qué no? Tú nunca a mí me adoraste, ni me honraste como padre. ¿Qué quieres que te dé? Nada. Me gusta mucho la película de Job con los hijos ¿te acuerdas los hijos de Job? Cómo lo fallaron. Uno de ellos se quería meter con una de sus esposas y luego hicieron una guerra, ya un desastre que hicieron. Y les dice Jacob a sus hijos, si ustedes no me honran, yo tampoco los voy a honrar. Si ustedes no me honran a mí, yo tampoco tengo por qué honrarlos. Y por eso quería mucho a José. Pero bueno, como quiera que sea, es importante que vean que el propósito era evangelizar, explicarle a la gente que ahora Jesucristo, por amor al perdido, había traído misericordia al hombre. Y no, pues muchas personas aceptaban con alegría esta predicación. Muchos romanos, gente que no era judía, aceptaban con agrado el Evangelio. Y así debemos de seguir viviendo y predicando el Evangelio. Bueno, vámonos, mijo. Bueno, ya sabemos las 4 cosas necesarias para establecer el reino. No tenemos ninguna duda que el Rey es Cristo, el territorio la mente, súbitos quien sea, y la ley, el Nuevo Testamento, ¿verdad? Vámonos. Y eso es muy fácil. Yo casi cuando le enseño, casi yo ni pongo, nomás les digo, es bien sencillo. Rey es Cristo, y dile en el Viejo Testamento, acuérdate que Cristo quería ser el rey o Dios. El pueblo quería un rey físico. Se los puso, ¿y qué pasó? Puros problemas. Así también, si nosotros dejamos que Cristo sea el rey, que Él dirija, y es lo que hay que estar predicando, que Cristo sea el que dirija, que no yo, que no una mujer, que nadie, que dirija a Cristo, pues entonces tenemos un rey. Pero si de repente empiezan a dirigir personas por otro, haciendo otra cosa que Cristo no mandó, o haciendo cosas que Dios nunca dijo que hiciéramos, entonces ya no es Cristo el que está dirigiendo. Nos empezamos a caer de la gracia. Por eso me gusta mucho cuando Pablo les dice a los Gálatas, Gálatas insensatos, a ustedes que con sus propios ojos miraron a Cristo resucitado,
O sea, vieron el evangelio en su plenitud. Entonces, dice, ustedes empezaron en el espíritu y van a acabar en la carne. Y así puedes pasar también. Dejamos que Cristo sea el rey y empezamos a seguir a los hombres, a las personas, a hacerle caso. No. Ustedes tienen nada más un rey que es Cristo. ¿Ok? Entonces, y Él nos enseña sus instrucciones, su palabra nos enseña, aquí está. Toda su ley o su palabra fue inspirada por Dios. Nos enseña a qué, a redarguir, a darme cuál es mi error. Me redarguye, me corrige y me instruye. ¿Por qué? Porque eso hace un padre, ¿sí? Eso hace un padre que instruye a su hijo y lo corrige. Y con más Dios te va a corregir. Es tu padre y él es padre de todos nosotros. Y Él no hace excepción de personas. Lo que requiere de usted requiere de mí. Pero hay muchas personas que no, creen que Dios va a hacer excepción de personas. No, Él me va a salvar. No. Él no tiene por qué. Pero ya lo hizo, trayéndote a Cristo y trayendo su palabra para que tú te puedas salvar, ¿me entiendes? O sea, si tú le vas a poner, oye, ¿por qué no me salvaste? Pues te mandé a mi hijo, te mandé la palabra, te mandé instrucciones para que vivieras en el Espíritu. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Pero si tú no quieres, Él no va a obligar a nadie. A nadie. En el Viejo Testamento si era los mandamientos, ¿los cumples o cuello? No, en el Nuevo Testamento Dios cambió todo. Ahora dijo, yo quiero que ellos razonen que ellos me necesitan a mí, que ellos necesitan de mi vida, yo no necesito nada de ellos. Por eso hay una parte donde Jesús le dijo a los religiosos fariseos, dijo, si Dios quiere, de las montañas, ¿verdad?, y de los pinos le cantarían la gloria de Dios. Si Dios quisiera que lo adoran, no necesitan para nada. Los pájaros, los océanos lo adorarían. No, nosotros debemos de entender que ahora nosotros necesitamos a Él. Por eso dijo claramente en Juan 15:5, sin mí nada podéis hacer. ¿Sí? Pero si tú crees que puedes hacer algo tú solo, vas adelante. Yo no voy a hacer nada. Bueno, entonces, a fin de que el hombre de Dios sea completo, o sea, maduro, esa palabra es maduro, que significa poder entender lo correcto con lo incorrecto. Hay mucha gente en la iglesia que todavía no podemos ver lo bueno y lo malo. Dejamos de hacer cosas que son buenas, que las deberíamos de hacer, no las hacemos. Y Santiago 4:17 dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también es pecado. O sea, ¿por qué? Porque no hemos madurado, porque no hemos crecido, no podemos ver todavía el error y la verdad. Bueno, vámonos, mijo, vámonos. Entonces debemos de estar estudiando siempre la palabra de Dios, velando para que no le vayan a ir. También estudiamos las bendiciones que hay dentro del reino. Una de las cosas que nos hace, pues nos libera del reino de la ignorancia y nos trae a la iglesia. La iglesia nos llama aparte. Y Él es el que añade a la iglesia a todos los que van a ser salvos, siempre y cuando, ¿verdad?, la gente esté predicando. Porque si la iglesia no predica, pues ¿cómo va a añadir gente a la iglesia? Nadie predica. Dice la Biblia, ¿cómo van a obedecer a aquel que nunca han oído? ¿Y cómo van a oír si nadie ha ido? Y nadie va y les predica. Por eso es importante que estudiemos. Como les digo, usted puede predicar el evangelio de muchas maneras si usted quiere. Usted puede aparte estudiar con una persona. Pero este curso, cuando una persona está interesada en conocer la verdad, este curso tiene mucho éxito. No tiene ninguna duda. Yo era una persona personalmente que tenía muchas dudas en la religión. Muchas dudas tenía, preguntas y preguntas. Cuando el hermano me empezó a enseñar a mí el curso bíblico, yo decía, yo había pensado esa pregunta. Yo tenía esa duda. Solitas mis dudas se iban disipando. Se iban mira, y hay algunas que yo decía, ya me la huelía que estaba mal. Con razón hacían esto y me daba cuenta. Por ejemplo, en la ley mosaica, ahí rápidamente me di cuenta que la religión que me enseñaron mis padres está bien equivocada. Pero yo ya sabía que estaba equivocada antes de que Dios me enseñara la palabra de Dios. Había muchas cosas que yo no me comía. Muchas cosas que yo miraba, no les platiqué una vez que me invitaron a una fiesta de San Ignacio de Loyola allá en Guanajuato, muy famosa esa fiesta, es como un carnaval. Y me acuerdo que hay que ir, me decían a mí el güero, hay que ir, güero, a la fiesta. No, pues si los maestros me invitan, yo sí voy, pues ya es que uno de gorra hasta que lo corran. Y ya ahí voy, a la fiesta muchos albañiles van a esa fiesta, San Ignacio de Loyola, 31 de julio en Guanajuato. No vaya a ser porque está atascado de carros ahí. Y ahí voy.
No, hombre, pues empieza la fiesta, hermano. Una pachangota, bueno, yo empecé a ver un relajo, se pelearon ahí, se agarraron. Yo miré un verdadero desastre ahí en esa fiesta. Y me acuerdo que me estaba echando yo pues tomaba mi cubita y me retiré así un poco de todo el desastre que había. Porque hubo pedradas y botellas por todos lados, se peleó una pandilla contra otra pandilla. Me acuerdo que agarré mi cerrita y digo, pues perdóname, Señor, o que me perdonen, pero el Dios que yo creo, aquí no está. Si tú eres este Dios, mi Dios, yo no quiero nada contigo. Así le dije, si tú eres el Dios de esta gente, porque le dije al amigo, oye, y tanta gente que va para allá. No, dice, es que allá van a ver a una pintura donde San Ignacio de Loyola se echó un tiro con el diablo. O sea, son dos pinturas en las piedras. Y ahí se pelearon, sí, dicen que ahí se agarró San Ignacio de Loyola con el diablo. En ese tiempo yo no sabía nada de la Biblia. Pues yo que me cree ese taco, no lo creo. Y me acuerdo que dije yo, perdóname, Señor, pero el Dios, el que yo creo, no tiene nada que ver. Y si tú eres este Dios, yo no quiero nada contigo. No quiero nada con ese Dios. Es un Dios que mira cómo tiene a todos estos borregones. Los tiene. Entonces cuando yo miré aquí en la ley mosaica, ¿verdad? Que hicieron ese becerro de oro. Dije, ahí está. Ahí estaba el problema que yo miré allá en San Ignacio de Loyola. Esa es pura fornicación. Todas esas fiestas, tradiciones, es pura fornicación. Entonces de ahí empezaba a ver muchas cosas que yo no estaba de acuerdo en lo que hacían. Pero cuando ya estudiamos la Biblia, el Señor nos va añadiendo y nos va aclarando el pensamiento y nos va enseñando lo que es correcto y lo que es incorrecto. Pero muchos no lo pueden ver. Mi abuelita nunca lo pudo ver. ¿Sabes qué decía mi abuelita? Mi abuelita decía, es la misma gata, nada más que revolcada. Yo decía, no, yo sí puedo ver la diferencia. Aquella gata estará revolcada, pero está limpia. Pero ella decía que era la misma. Y así hay mucha gente. No ven la diferencia, ni modo. ¿Por qué? Porque Cristo no les quita el velo. ¿Pero por qué no? Porque ellos no quieren. Ellos no quieren. Ellos están en una zona de confort. No les ayuda nada esa zona de confort. Bueno, vámonos, mijo. Bueno, entonces, estas son las bendiciones. También son, así está la iglesia. Así es la iglesia, un cuerpo. La cabeza es Cristo, el Nuevo Testamento. Nada más. También me hicieron una pregunta. ¿Cómo puedo enseñar de dónde vinieron todos los milagros? Al principio la iglesia empezó con milagros y maravillas. ¿Saben por qué empezó la iglesia con milagros y maravillas? ¿Para qué se hicieron los milagros y maravillas? Para que la gente creyera. O sea, acuérdate, los judíos están creyendo nada más en Moisés y Jehová. Jesús tuvo que hacer estas maravillas junto con Pedro, los apóstoles, para que la gente al mirar creyeran y obedecieran. 3,000 judíos, imagínate, miraron lo que hicieron y miraron lo que estaba pasando en el día de Pentecostés y aceptaron. Duró aproximadamente después de Cristo año 30 que se bautiza hasta el 70 y tantos, pues ya cesaron las maravillas, cesaron los milagros. Pero todas esas cosas fueron hechas para aquella gente, tanto judíos como gentiles, pues que no creían, creyeron. Ahora, venimos nosotros ahora, nos toca a nosotros. Yo no necesito que Cristo le dé de comer a 5,000 personas para que yo crea. Yo no necesito que Cristo venga y levante un muerto del cementerio. Yo creo en Jesucristo que hizo todas esas cosas. Y la historia me habla, yo lo creo porque así viene la fe. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces yo lo creo. Yo no necesito ver nada y no he visto nada. Yo no creo ni en fantasmas de que ahí la tele, que se mueve la cama y todas esas cosas. Yo si se mueve la cama, yo digo que Esther la movió, pero parece que fue alguien más. Bueno, así debe ser la iglesia, ¿no? Bueno, vámonos, mijo. Vámonos. Así es que mira en esta escritura, fíjense bien. Por tanto, mirar por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Sí? ¿Quién es el que debe de dirigir la iglesia? El Espíritu Santo. Es obra del Espíritu Santo. Y hay gente que se ha peleado. ¿Quién escribió le llaman los Hechos de los Apóstoles? ¿Qué fue Lucas? ¿Qué fue Pablo? ¿Quién escribió el libro de los Hechos? ¿Qué importa quién lo haya escrito? ¿Qué importa? ¿Fue escrito o fue inspirado por el Espíritu Santo? Si es que yo no sé por qué los escolares se pelean tanto. Quien haya sido, fueron nada más como el lápiz. El Espíritu Santo los inspiró y puso obispos. ¿Para qué puso obispos? Para que estos obispos, llenos del Espíritu Santo o maduros, apacentaran la iglesia del Señor, la cual le ganó ¿qué? Por su propia sangre. Pero en tiempos modernos,
Ha habido obispos que no tienen la madurez y hacen mucho daño a la iglesia en vez de ayudarla, porque no apacientan la iglesia, lo que hacen es atacarla y hacerle daño a la iglesia. O sea, nosotros, y la iglesia pues es como si agarras una ovejita y la golpeas, pues no te va a dar fruto. Bueno, ahí está otra vez, ¿no? Vámonos, mijo. Bueno, entonces ahí está, somos una familia espiritual, aclarando. Una familia porque somos hijos de Dios espiritualmente. Si somos hijos de Dios, vamos a ser herederos de Dios. Ahí está lo que te digo, el padre va a heredar a sus hijos. Pero si tú no quieres, está bien, no, te voy a repetir. Hay veces que jóvenes llegan a los 17 y dicen, no, aquí está bien, no hay problema. Hagan lo que quieran, caminen por donde ustedes quieran. Nada más hay dos caminos. El camino sin Dios y el camino con Dios. El camino con Dios dice que nuestro Padre nos va a heredar. Y si Él nos va a heredar, vamos a ser coherederos ¿con quién? Con Cristo. Yo quiero eso, yo quiero esa heredad. Yo quiero vida eterna y estoy luchando todos los días para que Dios me ayude. Pero es el punto de que honremos al Padre, ¿no? O sirvamos al Padre. Vámonos, mijo. Es otra bendición. Así es que debemos de meditar mucho en estas bendiciones que Dios nos da. Vámonos. Bueno, vámonos, eso sí, adelante. Él escribió, vamos. Ya vámonos adelante, eso ya lo vimos ayer. Acuérdate que fue en Jerusalén, así debe ser la iglesia. Las características iniciales, pues ya les dije, el fundador fue Cristo, el lugar Jerusalén. La unidad, todas las iglesias de Cristo estaban así. La iglesia de Cristo en Efeso. Vamos a ver, por ejemplo, el domingo cómo esta iglesia de Efeso andaba mal. La iglesia de Efeso andaba mal. Y vamos a ver que Pablo habla a todas las iglesias de Cristo, saludas con ósculo, ¿qué? Santo, Romanos 16. Sí, y a veces le digo a la gente, aquí todavía no existía, años 60, no existía ninguna denominación. No estaba la iglesia romana como tal, no estaba ni la ortodoxa, la griega tampoco estaba, no había nada. En este año, el año 33, hasta como para el año 300, que es cuando empieza la iglesia romana, empieza a meter cizaña ahí, estuvo la iglesia como debiera ser, la iglesia de Cristo espiritualmente. Ese tiempo me imagino que hace un tiempo muy hermoso, aunque era peligroso ser cristiano, pero ha sido hermoso, la espiritualidad de los hermanos ha sido muy grande. Acuérdate que dice que daban todo lo que tenían para ayudar a los demás. A veces una cosa muy hermosa la espiritual. Pero bueno, vámonos, mijo. Jesús oró por la unidad, acuérdense que Él oró por la unidad. Él quiere que todos estemos en una misma mente y que todos tengamos un mismo sentir. Es muy importante este sentir, porque hay gente que no tiene este sentir y dentro de la iglesia cuando uno no tiene ese sentir, hay problemas. No tienes ese sentir, no te interesa nada. Vámonos, mijo. Bueno, y un reino si está dividido, pues no puede prevalecer. Vámonos. Bueno, acuérdate que también les enseñé el plan de la organización de la iglesia. Dios, a través del Espíritu, estableció ancianos con sus características, diáconos con sus características, no cualquiera, no cualquiera, tiene que tener sus características. Predicadores, yo por ejemplo soy predicador nada más. Adelante, maestros, todos debemos de ser maestros, o todos debemos llegar a ser maestros, y dale, mijo, y miembros, todos ir creciendo espiritualmente. También enseñamos los nombres divinos, cómo Dios le pone a la iglesia. Estas iglesias son las mismas. Si ustedes le quieren poner iglesia de Dios, está bien. No hay problema, nada más que enseñen lo que Cristo enseñó. No hay problema, ¿no? Todas deben ser la misma. Vámonos. Y también se refiere a los suyos. Ahí está, todas las escrituras. Como les digo, en este tiempo que está escribiendo la Biblia, no existe, por ejemplo, un bautista, un luterano, un de esos de Inglaterra. No existía nada de eso, eso vino hasta después. Esto fue historia de la, ¿cómo se llama? La historia del hombre, todas estas religiones. Vamos a ver el número 5 también, que en el número 5 vamos a estudiar un poquito la historia de la iglesia. Vámonos. Bueno, nombre, la regla de fe. Vámonos. Pues es la palabra de Dios. Se siembra la palabra de Dios como es, tiene que nacer un hijo espiritual. Si yo siembro la palabra como es, o sea, si yo predico la palabra de Dios, no van a ser un testigo de Jehová, no van a ser tampoco un católico ni un mormón, van a ser un hijo espiritual, un seguidor de Cristo. Vámonos, mijo. Vámonos. Entonces, vimos también la adoración, es muy importante la adoración, y la adoración es la que hacemos cada primer de la semana. Vámonos. Todo nos explicó que la adoración es muy importante. Las 5 cosas necesarias para formar la adoración las vemos ahorita en el Nuevo Testamento. Ahí tenemos las 5 formas. Como hemos dicho siempre, la única razón que se reunía en el primer siglo, la iglesia era para recordar
la cena del Señor. Era la única razón, se reunían. Era recordar el amor de Dios que tuvo hacia ellos. Y haber sido algo muy, muy simple, muy, muy sencillo. Tomaban la cena ellos, estudiaban la palabra de Dios, hacían oración, cantaban espiritualmente y también daban ofrenda, pero de una buena voluntad, con un corazón agradable, no a fuerzas ni por necesidad, porque dice la Biblia que Dios amaba al dador, ¿qué? Alegre. Entonces están las 5 formas de adorar que están en el Nuevo Testamento, no tenemos otra cosa. Cualquier cosa que le quisiéramos meter a la adoración, estaríamos pecando. Y yo digo, si Dios no lo aceptó la ignorancia en el Viejo Testamento, ¿tú crees que la va a aceptar ahora? Hechos 17:30. Dice la Biblia que Dios ya no va a aceptar ignorancia. Pasó por alto tiempos de ignorancia, pero ahora ya no. Ya está todo escrito para poder adorar a Dios. Vámonos. Así es que, bueno, eso ya te va a explicar lo que es la cena. Vámonos. Ahí está. Entonces debemos de mantenernos firmes sin fluctuar esa profesión de nuestra esperanza. Él nos ha prometido la vida eterna y para que podamos tener la vida eterna, tenemos que considerarnos unos a otros, a estimularnos siempre al amor. Y estimularnos al amor es el sacrificio del cuerpo carnal. El no darle al cuerpo lo que quiere. Porque cuando nosotros empezamos a darle al cuerpo lo que quiere, se llama egoísmo, que es todo lo contrario al amor. Todo lo contrario. ¿Sí? El amor de Dios no es así que andes, ay, cucha, I love you, nana. El amor de Dios es sacrificio, es negarme a mí mismo por amor a los demás. ¿Sí me explico? Es no estar yo haciendo lo que yo quiero hacer, sino vivir para otros. Y eso es importante. Estimularme al amor y a las buenas obras, predicar la palabra, no dejando de reunirnos. Algunos tienen por costumbre. Acuérdense que yo les he explicado que la única razón que los primeros cristianos tuvieron éxito, se reunían todos los días. Me imagino que terminaban sus labores, iban y predicaban y ya se juntaban un rato en la casa de los hermanos, pero todos los días. Y es cierto, tienes que llegar a un punto donde tienes que estudiar todos los días, es el alimento todos los días para poder evitar o caer en tentación de Satanás. Entonces así vamos viendo y cuanto más día que el día se acerca, ¿no? Bueno, aquí me quedé la otra vez, vamos a hablarlo, ya lo voy a explicar yo con la boca porque ya tengo listo el número 4. Bueno, la membresía tiene mucho que ver con el número 4. Primeramente, para poder ser miembro de la iglesia, dale hijo, se basa todo en la fe. Dale vuelta. Primeramente la fe. Quiero ser miembro de la iglesia de Cristo, tienes que tener fe. Fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, para poder llegar a ser un seguidor de Cristo, primero tengo que creer que Él existe, ¿sí o no? Que Él vino al mundo y vino a salvarme. Eso se basa, para poder empezar a llegar a ser un cristiano, se basa en la fe. Vámonos, mijo. Una fe verdadera, ¿verdad? Te va a llevar al arrepentimiento. Ya no vas a vivir. El arrepentimiento es ya no vivir conforme a la carne. Es ya dejar de vivir conforme a lo que yo quería hacer. Ay, el domingo tengo una pachanga y tengo que hacer esto y yo nomás estoy viviendo conforme a mi carne. Arrepentirme, no. Empezamos a caminar conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios? Esto. ¿Y qué quiere más? Estudiar, alimentarme. ¿A qué vino Cristo? ¿Qué le dijo Cristo a Satanás? Le vino a enseñar a Satanás y al mundo que no solo de pan vivirá ¿qué? El hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es lo que vino a enseñarme Cristo. Yo no tengo ningún problema con eso. Yo quiero alimentarme espiritualmente, pero para eso necesita arrepentimiento, apartarse. Un verdadero arrepentimiento va a llevar a confesar la fe. Jesús nos explicó de muchas maneras que si nosotros confesamos a Cristo delante de los hombres, Él también nos va a confesar. Si a nosotros no nos da miedo confesar a Cristo delante de los hombres, Él nos va a confesar también delante de su Padre. Pero si a mí me da vergüenza o me da miedo hablar de Cristo a mis amigos o a mi familia, entonces el Señor también se va a avergonzar de mí delante de ¿quién? De Dios. Entonces confesar es, y aparte confesar la fe, creer que Jesucristo es el Hijo de Dios cuando lo aceptamos. Luego viene el bautismo en Cristo. Vamos a ver ahorita en el siguiente, los minutos que me quedan, vamos a ver cómo el Evangelio tiene mucho que ver con el bautizo. Mucho que ver con el bautizo. ¿Ok? Entonces bautizarse en Cristo significa sepultura con Cristo. De la misma manera que Cristo murió, yo también tengo que morir.
Porque si yo no muero, este cuervo me va a matar, o este animal me va a matar. Yo tengo que tomar esa decisión. Tengo que morir, separarme, ser sepultado y andar una vida nueva. Vámonos, mijo. Bueno, ¿cuál es la misión? Vamos a ver cómo el apóstol recibe un mensaje del ángel que le dice, pasa y ayuda a la iglesia de Macedonia. La misión es ir a predicar la palabra y ayudar a la iglesia para que tengan sabiduría para ganar, ¿qué? Almas. Eso es importante, ¿ok? Bueno, entonces ahí tenemos ya en la edad cristiana, aquí ponen varios patrones, pero en realidad son 4 patrones que están todos ahí. Patrón de salvación, patrón de adoración, patrón de gobierno de la iglesia y el patrón de la vida diaria. De los 4 patrones o las 4 maneras, el más difícil es el de la vida diaria. Es muy difícil. De hecho, muchos no la vamos a hacer. Pero yo siempre, mi fe es que si trato de llevar los otros 3 patrones de adoración, salvación y gobierno, me ayuda con el 4, que es estar siempre estudiando su palabra, ¿ok? Bueno, entonces ahí vamos a terminar con la edad cristiana, pero como digo, todavía vivimos en esa edad, ¿ok? Vamos entonces a empezar ahora el número 4, que es el plan que hizo Dios para salvar al hombre. Acuérdense que este plan era necesario. Dale, sácala toda. Era necesario porque este plan, el hombre estaba prácticamente condenado. Cuando Cristo vino, el hombre ni cuenta se daba, que estaba perdido, condenado. Por eso los judíos no le creían, pero Él vino a salvar al mundo de la condenación. Él lo dijo de muchas maneras. Todos nosotros nos descarriamos, todo el hombre peca. No hay uno que no. El apóstol Pablo también dijo en Romanos 3:9, no hay uno, ahí está bien, no hay ni uno que no peque. Ya hemos acusado que todos están bajo pecado a judíos y a gentiles. Entonces, ¿qué tenía que hacer Dios? Un plan grande, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? De tal manera nos amó. Le estaba diciendo a mi hija, bueno, pues no entiendo cómo en el Viejo Testamento, mira, le dije, esto es muy sencillo. En el Viejo Testamento, esta guerra empezó desde arriba, es una guerra que empezó desde el cielo. El ángel Gabriel, el ángel Miguel pelearon contra Satanás, y no encontraba lugar Satanás en el cielo, y vino a la tierra, y atacó su creación que Dios había hecho, y la venció. Ok, a partir después de que ellos son vencidos por Satanás, podemos ver la primera guerra. ¿Cuál fue la primera guerra? Caín mata a Abel. Ok, está bien. Caín mató a Abel y le dijo Dios, porque es tu hermano, no, que quién sabe qué, me van a matar, no, está bien, no te van a hacer nada. Pero Dios sabía que este Caín ya estaba motivado y dirigido, no por él, sino por quién, por el maligno, y lo dejó. Después Dios le levanta otro hijo a Eva que se llamó Set. Ok, aquí estaban los hijos del hombre, que eran los hijos del maligno, y acá estaban los hijos de Dios. ¿Y qué hicieron los hijos de Dios? Se vinieron a ver a los hijos de los hombres y miraron que las mujeres de los hijos de los hombres estaban muy bien y se mezclaron. Entonces Dios dice que estaba arrepentido de lo que hizo. Oye, mi gente, estoy tratando de mantener una gente pura, santa. Se vienen con los hijos de acá y se meten con ellos. Después de ahí todavía Dios miró a Noé. Dijo, ¿qué? Noé, para que el mundo vea, porque todo el mundo quiere criticar a Dios, pero Dios es justo. Todavía Dios, a través de Noé, les dio la chance de que se arrepintieran de su mal camino, que vieran lo que están haciendo, y Noé les predicó muchos años. ¿Cuántos se arrepintieron? Porque Satanás cuando ya te agarra, no te va a soltar tan fácil. Y después de ahí podemos ver que todo el Viejo Testamento fueron guerras. Los hijos de Dios contra los hijos de ¿quién? De Satanás. Había ciudades donde Dios, o países, naciones, donde Dios le decía a Moisés o a los reyes, ve a aquella nación y acaba con todo. No dejes ni niños, mata todo, porque ya tenían la semilla mala. Acaba con todo, con animales, porque Dios sabía que esta nación estaba bajo el control de Satanás. Bueno, así fue la guerra todo el Viejo Testamento, ¿me entiendes? Pero si uno de ellos, o sea, por ejemplo, uno de aquella nación quisiera ser judío o quisiera ser de la nación de Dios, Dios decía, déjalo entrar. Se tenía que circuncidar. Pero entonces viene Dios y cambia las reglas de la guerra. Dice, ¿sabes qué? A Satanás no lo vas a vencer cachetada por cachetada. No lo vas a ganar, no le vamos a ganar. Ni a balazos tampoco. Pedro, ¿te acuerdas cuando Pedro quiso sacar la espada y le pegó al soldado? Le dijo, Pedro, le dijo,
No tomes espada. No entendió nada Pedro. Todo lo que dijo Cristo no entendió nada. Pero más adelante va a entender. Pero de tal manera amó Dios al mundo. O sea que si Dios hubiera dicho, ¿sabes qué? Vamos a seguir esta guerra, señores. Dios manda ángeles y termina a la humanidad. La acaba completamente. Porque la humanidad estaba entregada ¿a quién? A Satanás. Jesús dijo en la cruz, perdónalos, Señor, no saben lo que hacen. El mundo entero estaba bajo el maligno a este tiempo y todavía a este tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo que hace Cristo y Dios, vamos a hacer un plan diferente. ¿Pero por qué hizo este plan? ¿Por qué cambió las reglas del plan? ¿Sabes por qué cambió las reglas del plan, hermana? Por usted y por mí. Porque si Dios no cambia los planes, usted y yo nos vamos derechito con todos ellos también. Por eso dice la Biblia que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. O sea, fíjate el amor, dijo, ¿sabes qué? Necesitamos cambiar el plan, ¿por qué? Porque ahí viene mi hija Alejandra y si sigue así, se va a revolver. Entonces, ¿cómo vamos a ganar esta guerra? Con amor. ¿Qué va a hacer el Señor? Vamos a amar al diablo. Vamos a decirle que esto es diferente. Y Jesús empezó a decir, ¿oíste que fue dicho, verdad? Ojo por ojo y diente por diente. Mas yo os digo, amar a vuestros enemigos. Hacerle bien a los que se aborrecen. Y pues el diablo empezó a sentirse mal. Le estaban cambiando todo. Y a la fecha es lo mismo. Hermana, si usted se agarra a golpes con su esposo, el diablo se ríe. Pero si tú perdonas a tu esposo, el diablo se enoja. Dice, híjole, ¿cómo le haré para que se agarren estos? Es el plan de Satanás. Pero el evangelio es el poder de Dios para la salvación. Y es lo que vamos a ver. Cómo Dios salvó a su pueblo. ¿Ok? Vamos entonces a dar inicio. Una serie de estudios bíblicos visualizados, una revisión bíblica e histórica. Parte 4. El plan de Dios para redimir al hombre de la muerte a la vida eterna. Esta lección contestará la pregunta más importante que hombre alguno pudiera formular. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Isaías 53:6. Jesús relató la historia acerca del buen pastor, quien cuidaba a cada oveja en lo individual y que dejó 99 ovejas en lugar seguro para ir a buscar a la que estaba perdida. Cuando el pastor trajo de regreso la oveja perdida, él y sus amigos estaban felices. Cuando alguien vive una vida de pecado, está perdido lejos de Dios. Si muriera en su condición pecaminosa, estaría separado eternamente de Dios. Esta es la causa por la que Jesús se interesa tanto en quienes como ovejas se han extraviado. Jesucristo es el buen pastor que cuida de cada una de las ovejas perdidas en el pecado. Tanto es su cuidado que murió para abrir el camino a la salvación. Antes de que Cristo regresara al cielo, ordenó a sus seguidores que llevaran su mensaje de amor y salvación a todo el mundo. Hoy, muchos cristianos como Juan García están guiando a otros a Cristo, el pastor que cuida de sus almas. Jesús dijo, habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepienta. Lucas 15:7. El amor de Jesucristo por los perdidos se muestra cuando ilustra la salvación con la tierna figura de los hombres convirtiéndose en niños. Si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 18:3. La declaración de Jesús implica, primero, que para que una persona sea salva, debe purificarse y librarse del pecado y ser igual que un niño. Segundo, su aseveración muestra que los niños son aceptados por Dios. Ellos no necesitan de la salvación porque son salvos. Esta es la razón por la que Jesús enseña que quien quiera ser salvo debe volverse como un niño. Ezequiel, uno de los profetas de Dios, escribió, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Ezequiel 18:20. Puesto que los niños no pueden heredar el pecado de sus propios padres, ciertamente tampoco pueden heredar el pecado de Adán. La culpa del pecado no puede ser heredada. El hombre viene a ser culpable de pecado cuando elige hacer el mal. Los niños no pueden pecar porque ellos no pueden elegir. Los jóvenes y los adultos tienen la capacidad para elegir y cuando eligen, hacen el mal, se convierten en pecadores. Ezequiel nos previene, el alma que pecare, esa morirá.
Bueno, es importante lo que Cristo dice aquí. Primeramente, para poder entrar al reino de Dios tenemos que ser como un niño, o sea, humillarnos. Supuestamente el niño representa la humildad. Entonces, los niños no necesitan, los niños recién nacidos no necesitan salvación. Hay una religión que los bautiza. No es bíblico eso. Entonces, ¿pero por qué excusa agarra esta religión para bautizarlos? Ellos dicen, en su razonamiento, que la razón que se bautizan los niños porque heredamos el pecado original de Adán y Eva. Espérame, lo que heredamos de Adán y Eva es este cuerpo pecaminoso, ¿sí? El niño ya hereda la carne de corrupción también, pero si un niño muere, su alma se va con Dios, el cuerpo pues se va a los gusanos. Pero yo no heredé el pecado ni de mi padre, mucho menos el de Adán y Eva. ¿Me explico? Lo único que heredamos es la carne, que es corrupción ya, pero su pecado no. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí lo dice, el alma que pecare, esa morirá. El niño no tiene la capacidad de pecar todavía, él está en el reino de Dios. ¿Te imaginas si Dios ya los condenara? Ya no podría hacer eso, Dios sería injusto. Por eso tampoco entra de que los niños ya nacen también homosexuales, eso también es una mentira. Es como decir, pues ya nacen corruptos, ya entonces como no. El niño nace sin pecado y sin maldad. Es su familia. Ahí es donde ellos empiezan a conocer el pecado y cuando lo conocen, pues se apartan de Dios. Entonces ya dejan de ser niños para Dios, ya son culpables del pecado. Entonces el bautismo no es para niños recién nacidos. Mucha gente escoge pasar su vida encadenada al pecado a pesar de las advertencias de Dios. Otros sienten la carga de sus pecados y les gustaría ser libres, pero nunca saben cómo deshacerse de su pecado y culpa. Ellos se dan cuenta que ninguno de sus amigos sobre la tierra puede cargar la culpa de ellos. También es cierto que ningún ser humano puede ganar o hacer méritos para su propia salvación. Solamente por un acto divino de la misericordia de Dios puede la persona recibir el perdón de sus pecados. Para ser libertados del pecado, debemos aprender a que la única forma de ser libres es por medio de Jesucristo. El Salvador dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Gracias a Dios porque envió a su Hijo unigénito para pagar el rescate y redimirnos de nuestros pecados. Algunos rechazan este maravilloso amor y desprecian su única esperanza de vida eterna, mientras que otros vacilan en la duda. Pero miles han recibido al Hijo de Dios y su salvación con los brazos abiertos y corazones agradecidos. Las señales y milagros que Jesús hizo con el poder de Dios prueban que Él es el Hijo de Dios y el único Salvador. Jesús hizo el primero de sus milagros en una boda. Ahí transformó simple agua en el mejor de los vinos. Este milagro demostraba su poder sobre el proceso natural. Más tarde, con 5 panecillos y 2 peces, el compasivo Salvador alimentó más de 5,000 personas hambrientas. Solamente el Hijo de Dios pudo haber multiplicado tan pequeña cantidad de alimento en una gigantesca comida. Jesús demostró su poder sobre la ley física de la gravedad caminando sobre la superficie del mar. Cuando se reunió con sus discípulos en la barca, ellos le adoraron diciéndole, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Mateo 14:33. Cuando Jesús y los discípulos fueron sorprendidos por una furiosa tempestad, los discípulos principiaron a temer por sus vidas, pero Jesús calmó al viento y dijo al mar, calla, enmudece. En respuesta a las palabras del Hijo de Dios, repentinamente el mar se volvió callado y quieto. Aún el viento y los mares obedecían su voz. Los milagros de Jesús fueron motivo para que mucha gente lo amara y creyera en él. Esto quedó claramente manifiesto, especialmente en los milagros que demuestran que Jesús se preocupa por la gente que sufre. También estos milagros probaron su poder sobre las enfermedades. En muchas ocasiones, Él dio la vista a los ciegos y aún sanó a un hombre que había sido ciego desde su nacimiento. ¿Podría algo menos que el poder de Dios lograr tales milagros? Ciertamente, Jesús compasivo es el Hijo de Dios. A un hombre que había estado completamente paralítico por 38 años, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa.
El hombre se levantó en ese instante completamente sano. Jesús también sanó a mucha gente que sufría graves padecimientos, tales como enmudecimiento, sordera y locura. Siendo el Hijo de Dios, Jesús sanó muchas personas. Sin embargo, Él está más interesado en nuestras almas, puesto que es nuestro Salvador. El poder de Jesucristo iba más allá del sepulcro, penetrando hasta el mundo espiritual. Mucha gente lo vio resucitando muertos. En una ocasión resucitó a un hombre llamado Lázaro. Lázaro había estado muerto y sepultado por 4 días. Con este milagro demostró su poder para conquistar la muerte misma. El hecho de que Jesús tiene poder sobre la muerte no solamente demuestra que Él es el Hijo de Dios, sino que también infunde esperanza y consuelo a todos los que le siguen. Cuando llego hasta este punto con mis estudiantes, les leo una escritura que está en Juan 14:12. Juan 14:12 dice la palabra de Dios así. Juan 14:12. Dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. A ver, ¿cómo vas a explicar esta escritura? ¿Tú crees en Cristo? ¿Sí crees en Cristo o no? ¿Cómo le vas a dar de comer a 5,000 personas con 2 panecillos y 3 pescados? ¿Cómo vas a levantar un muerto después de 4 días de enterrado? Dice la escritura, te estoy diciendo que el que verdaderamente cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Y aún mayores, él también hará. Y le pregunto a mi estudiante, ¿cómo le vas a hacer? ¿Usted cree en Cristo? Me dicen que sí. ¿Cómo le vas a dar de comer a 5,000 personas? ¿Cómo le vas a dar la vista a los ciegos y vas a levantar muertos? ¿Cómo le vas a hacer? ¿Cómo? ¿Qué dijo? Si tú tienes fe y te llevo al panteón, ¿me vas a sacar un muerto de ahí? Entonces, a ver, Jorge, ¿cómo le vas a hacer? Con la palabra sí, pero ¿cómo le vas a hacer? Sí, la palabra de Dios. Exactamente. ¿Iba a decir algo, otra? Entonces, aquí lo que está diciendo Cristo es que nosotros, al predicar la palabra, como dice Jorge, vamos a darle la vista a los ciegos, que están ciegos, no ven. Vamos a darle de comer a los hambrientos. Y vamos a levantar muertos. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando tu estudiante te explique eso, está entendiendo. Y si te dice, pues por fe o algo así, todavía no comprende. Pero fíjate lo que te estoy diciendo, el que cree en mí, porque Cristo hizo las cosas físicas, les dio de comer físicamente, lo mataron, pero Él dice que nosotros hacemos mejores obras. ¿Por qué? Porque nosotros a través del Evangelio estamos llevando hijos al cielo. A eso vino Cristo. Yo hago esto físicamente, pero ustedes lo van a hacer mejor que yo, porque yo quiero hijos espirituales. Por eso es un gran trabajo que nos dio, ¿sí? Por eso dice la Biblia, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que Juan el Bautista, porque nosotros estamos en la guerra tratando de salvar hermanos. ¿Para quién? Para Cristo. Entonces todo es espiritualmente. Entonces acuérdate, si yo creo en Cristo, yo puedo darle de comer en toda mi vida a más de 5,000 personas, pero pon la palabra de Dios, ¿ok? Bueno, vámonos pues, hijo. Al aproximarse al fin de su ministerio, Jesús predijo su propia muerte y su victoria final sobre el poder de la muerte por medio de su resurrección. Esta iba a ser la gran prueba de su divinidad. Él dijo, el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le escarnecerán y le matarán, mas al tercer día resucitará. Marcos 10, 33 y 34. Cuando oyeron estas palabras, los discípulos se entristecieron.
Poco después fue entregado por Judas Iscariote, uno de los propios discípulos de Jesucristo. Los dirigentes judíos habían pagado a Judas 30 piezas de plata para que mostrara a los soldados el lugar donde encontrar a Jesús. Llevando antorchas para alumbrarse en la oscuridad de la noche, los soldados bien armados fueron a arrestar a Jesús. Judas lo señaló dándole un beso. Así quedó Jesucristo en las manos de sus enemigos. Como Jesucristo había hablado antes de su reino, los soldados lo ridiculizaron vistiéndole con un manto escarlata, dándole una vara por cetro y poniéndole una corona de espinas. Con burlona actitud se inclinaban ante él diciéndole: «Salve, Rey de los judíos». Mateos 27-29. Durante toda la noche llevaron a Jesucristo de un remedo de juicio a otro. Falsos testigos le acusaban de cosas que nunca hizo o nunca dijo. A la mañana siguiente, Jesús fue llevado ante el gobernador romano Poncio Pilato. Pilato pronto quedó plenamente convencido que Jesucristo era inocente. Cuando trató de decir a la turba judía que Jesús no era culpable, ellos ahogaban su voz gritando: «¡Crucifícale! ¡Crucifícale!». Pilato no tuvo el valor para sostener lo que él sabía que era justo y dio la orden para crucificar a Cristo. El grupo ejecutor principió la procesión hacia el lugar llamado Calvario, el cual estaba fuera de la ciudad. Al principio, Jesús cargó la pesada cruz y poco después un hombre llamado Simón de Cirene fue obligado a cargarla durante la parte final del camino. Los soldados principiaron el ritual tradicional de la crucifixión, colocando a Jesucristo sobre la cruz. El verdugo clavó los clavos en las manos extendidas y también en los pies. Retumbó el sonido de los clavos penetrando en la carne, luego en la madera. Los músculos se contrajeron a causa de los agudos dolores. Después, la cruz fue levantada y colocada en posición vertical. El cuerpo del Hijo de Dios pendía tenso de la cruz. Cuando pensamos en el Hijo Divino de Dios clavado en la cruz, las horribles consecuencias del pecado nos ahogan y nos aterran. El hombre caído nunca podría redimirse a sí mismo de su propio pecado. Todos los sacrificios de animales del Antiguo Testamento señalaban hacia adelante, hacia este único sacrificio perfecto. Solamente el Hijo de Dios, puro y sin pecado, podía pagar la deuda del pecado por toda la humanidad, desde los tiempos de Adán hasta el fin de los tiempos. Jesús, el Cristo, había muerto. Su cuerpo fue puesto en la tumba de un amigo, debido a que Jesús había dicho que resucitaría. Los judíos pidieron a los romanos que sellaran la tumba en una forma especial para que no pudiera ser abierta. También algunos soldados romanos hicieron guardia junto a la tumba. Mientras que Jesús yacía muerto y sepultado, Satanás parecía haber ganado. ¿Qué podría un Salvador muerto significar para la humanidad? Sin embargo, el suceso más grande de toda la historia sucedió 3 días más tarde. Jesús fue levantado de entre los muertos. La resurrección demostró que Jesús dijo la verdad cuando enseñó que Él resucitaría de entre los muertos. Jesucristo terminó con el poder de la muerte y probó para siempre que Él es el Hijo Divino de Dios y Salvador del mundo. Durante 40 días después de su resurrección, para no dejar lugar a dudas, que Él había sido levantado de entre los muertos, se mostró vivo a diferentes personas. Habiendo sido probado que Él es el Hijo de Dios con poder por su resurrección de los muertos, Jesús comisionó a sus seguidores para ir y decir a todo el mundo el plan de Dios para redimir al hombre. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Marcos 16, 15 y 16. Unos pocos días más tarde, Jesús y sus discípulos estaban en el Monte de los Olivos, cerca de Jerusalén. Él instruyó a los apóstoles para que permanecieran en Jerusalén hasta que recibieran el Espíritu Santo. Después ascendió al cielo. 10 días después de que Cristo había ascendido al cielo, los apóstoles estaban en Jerusalén, lugar al que Jesucristo los había enviado. En el día de Pentecostés, día de fiesta de la religión judía, los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo, tal como Jesucristo había prometido. Esta fue la primera oportunidad para principiar a cumplir su misión, pregonando al mundo el plan de Dios para redimir al hombre.
Delante de una gran multitud, Pedro demostró cómo las profecías del Antiguo Testamento que la muerte, resurrección y exaltación de Jesucristo eran parte del gran plan de Dios y además probaban que Él era el Salvador prometido. Después, Pedro resumió todo para que sus oyentes en una declaración sencilla y definitiva. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hechos 2:36. Habiendo mostrado ampliamente con la Biblia que Jesús es el Hijo de Dios, Pedro instó a la gente a que aceptaran esta verdad. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Hechos 2:37. Estas gentes creyeron que aquel a quien ellos habían crucificado era realmente el Cristo, sabiendo que eran culpables de un gran pecado y que la fe sola no era suficiente. Interrumpieron el sermón de Pedro para preguntarle lo que ellos debían hacer para ser salvos. Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, les dio una respuesta clara. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. No nos sorprende esta respuesta porque recordamos que Jesucristo había ordenado a sus apóstoles que predicaran: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Aproximadamente 3,000 judíos fueron bautizados ese día y recibieron el Espíritu Santo en sus vidas. Bueno, ahí fue donde está empezando el plan de Dios para salvarme. Es lo que siempre hablamos, ¿no?, del día de Pentecostés. 50 días después, el apóstol Pedro, junto con los demás apóstoles, llenos de Espíritu Santo, Dios le había dado, o Jesucristo le había dado las llaves a todos ellos, o instrucciones para salvar a su pueblo de Israel. Sacarlos de la ignorancia, redimir sus faltas a través del sacrificio de Cristo, que es el Evangelio, ¿no? Entonces vamos a ver que ese día, pues sabemos que 3,000 se bautizaron. La siguiente semana vamos a terminar esta parte y vamos a ver cómo hay otros ejemplos igualitos. De la misma manera que Dios les pidió a ellos, también vamos a ver el caso de Pablo, el caso del carcelero, el caso de Lidia de Tiatira. Va a haber muchos casos para que Dios no nos quedemos sin ninguna duda sobre el tema de cómo sale una persona. ¿Ves? Porque esa es una pregunta muy importante: ¿cómo me voy a salvar? Cuando una persona hace una pregunta al mundo, ¿cómo se va a salvar?, te van a dar diferentes respuestas, especialmente a los líderes religiosos. Pero cuando tú le preguntas a Pedro, que es el que Dios le dio, te va a dar esa respuesta. Y se la va a dar también a otros también. Por eso es que es muy importante que al observar cómo Dios salvó a sus hijos en el primer siglo, sigue siendo igual. No importa que el hombre la quiera cambiar, que el hombre te diga: no te preocupes, tú eres muy buena o muy bueno, te vas a ir al cielo. Bueno, solamente Dios. Ok, ahí le vamos a parar. Ahí terminamos, como digo, la siguiente semana vamos a terminar, y si Dios, enseguida empezamos la historia de la iglesia, que también es interesante, casi es pura información histórica, cómo la iglesia fue apostatada y cómo surgieron muchas iglesias después de esto, ¿no? Bueno, ahí le vamos a parar. Vamos a pedir al hermano Luis que nos despida de una oración.